Profesor, muy buenos días, ¿cómo está? Hola, muy buenos días. ¿Bien? Qué bueno, profesor. Bueno, vamos a primero darle la bienvenida a todos quienes están participando, van a tener el honor de estar en esta charla que hemos titulado Chile y la exploración espacial, desafíos del presente y futuro. Bueno, yo soy la comandante Francisca Parra, comandante de la Escuadrilla de Operaciones del Grupo de Guerra Electrónica, voy a actuar como moderadora en esta charla. Y también para una información a las cadetes, actualmente también formo parte del equipo que está integrando el proyecto del Sistema Nacional Satelital. Este proyecto que en el fondo busca dotar al país de facilidades para el desarrollo de nuestro país a través del espacio. Eso también es bastante importante para los cadetes también en el sentido de también proyectar también que ellos consideren que es una área de formación bastante interesante y que el país a través de la institución está tratando de fortalecer y hacer crecer también. Damos también la bienvenida al coronel Andrés Leiva Di Basto, quien va a hacer la presentación del profesor Massa. Buenos días, profesor. Buenos días. ¿Cómo está usted? Muy bien, aquí estoy. Qué bueno. Bueno, primero darle las gracias, saludar al público que nos convoca el día de hoy. Para que usted sepa, la escuela en este minuto está en el proceso de reingreso. Ellos estuvieron 64 días internados dentro de la escuela producto de la pandemia. Los despachamos a sus casas, estuvieron cerca de 40 días en sus casas algunos, y por lo tanto hoy día ya tenemos primer y cuarto año en la escuela, segundo y tercer año están en este minuto desde sus casas siguiéndolo. Al mismo tiempo está el cuerpo docente que se encuentra en la Escuela de Aviación, también presente en el auditorio de la Escuela de Aviación para presenciar su exposición. Que para nosotros, para mí como director, es un honor presentarlo, ya que usted es una persona muy conocida en el nivel científico, también mediático. Quería presentarlo de manera diferente, porque primero usted es porteño. Sí, señor. Y segundo es azul, con un corazón tremendo azul, igual que nuestro uniforme. Exactamente, exactamente. Está ligado íntimamente a la Universidad de Chile, y eso significa que el azul está en su corazón. En nuestro ámbito de acción, para los pilotos y la Fuerza Aérea en general, el ámbito de acción de nosotros es el cielo, es el espacio y es el ciberespacio hoy día. Y sin duda que la comandante Francisca Parra, que le habrá contado ya el día de ayer en lo que estamos desarrollando en el Proyecto Espacial Nacional. Por lo tanto, haciendo esa leve introducción, yo quería agradecerle su presencia, contarle cómo se va a desarrollar esto, que luego de su exposición al final van a venir las preguntas en la cual la moderadora, la comandante Parra, va a interactuar con usted. Y finalmente yo me voy a despedir al cierre de esta exposición. Y para iniciarlo, para que los cadetes que ya saben quién es usted, pero aún así es importante mencionarlo, usted es el científico vivo más popular de Chile. Actualmente se desempeña como académico del Departamento de Astronomía de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Este año ya cumple 52 años como docente de dicha casa de estudios. Además, es el jefe de comunicaciones del Centro de Excelencia de Astrofísica y Tecnologías Afines, CATA, donde lleva 13 años en dicha jerarquía. Su principal aporte a la ciencia fue participar del proyecto Calanto Lolo, iniciativa chileno-estadounidense que proveyó a la humanidad de la hasta entonces mejor wincha de medir del universo, obtenida tras el estudio de la medición de las distancias mediante el estudio de la supernova, la muerte explosiva de las estrellas. Los resultados del proyecto Calanto Lolo fueron claves para un descubrimiento aún más grande. En el año 2011, científicos estadounidenses, basados en los datos de Calanto Lolo, hallaron que el universo se expandía aceleradamente. Y este hallazgo obtuvo el premio Nobel de Física en el año 2011. En su afán divulgador lo tiene desde pequeño, cuando en la escuela básica de Parral, ya que participaba de programas radiales donde comentaba la actualidad. Posteriormente estudió en el Internado Nacional Barros Arana, en la comuna de Santiago, donde completó su enseñanza media.
Sus estudios de pregrado los realizó en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile, donde lo formó parte de la primera camada de licenciados de Astronomía de Chile, junto a su amiga, la doctora María Teresa Ruiz. En el año 73 comenzó sus estudios de posgrado en la Universidad de Toronto, en Canadá, y obtuvo su doctorado en astrofísica 3 años después. Es autor de múltiples textos, entre ellos Astronomía Contemporánea, Las Supernovas, Somos Polvo de Estrellas, Marte, la Próxima Frontera, Eclipses, Somos Polvo de Estrella para Niños y Niñas, Bajo el Manto de Urania y Marte, la Próxima Frontera para Niños y Niñas. Profesor, para nosotros es realmente un agrado tenerlo en la Escuela de Aviación, sobre todo una persona que lleva un asteroide con su nombre, el asteroide del 108-113, y al mismo tiempo una persona en vida en que gracias a la organización de la Municipalidad de Antofagasta, y de acuerdo, que lo más valioso, el acuerdo de padres y alumnos, decidieron colocarle el nombre suyo a un liceo en la ciudad de Antofagasta. Así que lo felicito por eso y dejo con usted a la audiencia de la Escuela de Aviación, que lo va a escuchar muy atentamente su exposición. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, estoy un poco anonadado con tanta presentación, pero trataré de ir a lo que veníamos, de hablar de la importancia de la exploración espacial. Incluso yo, una conexión que tengo, que nunca la he contado, pero que aquí es el momento oportuno. Yo estudié en el Barros Arana en los años, 59, 60, 61, 62, 63. Y un porcentaje de mis profesores en el Barros Arana, que eran muy buenos, también eran profesores de la Escuela de Aviación. Y incluso perdimos en algún momento, porque cuando uno cree que ahora las cosas son medio raras, siempre lo han sido. Chile ha sido un país más o menos inestable siempre. Hubo en el gobierno de Jorge Alessandri un par de huelgas de 2 meses y estábamos en el internado, y creo que entre otros, por ejemplo, el señor Madariaga, que era profesor de biología, renunció al Barros Arana y dijo: ya aquí yo vengo a puro perder el tiempo y me voy a quedar solo en la Escuela de Leyes. Y lo mismo pasó con el señor Cáceres, que era mi profesor de matemáticas, un excelente profesor de matemáticas, que nos abandonó en el Barros Arana porque las cosas eran más ordenaditas en la Escuela de Aviación. Así que yo tengo recuerdos de la Escuela de Aviación, no porque yo la visitara en aquella época, sino por lo que hablaban los profesores y por cómo algunos profesores los perdimos porque prefirieron quedarse en la Escuela de Aviación. Así que, bueno, y lo otro que se los digo de entrada, en 1908, el presidente de la República, don Pedro Montt, trajo de Alemania un nuevo astrónomo para que se hiciera cargo del Observatorio Astronómico Nacional, que estaba aquí en la Quinta Normal, entrando por Avenida Portales, como a 1 cuadra de Matucana. Y lo primero que dijo el doctor Ristenpark es que él quería mover el observatorio fuera de Santiago, y le ofrecieron un sitio en Providencia, creo, sitios que eran, digamos, fiscales, y le ofrecieron un sitio en Los Espejos, en el paradero 34 de la Gran Avenida. Y alrededor de 1910 ya estaba armado el proyecto del observatorio y empezaron a construir. El observatorio seguía funcionando en Quinta Normal, pero ya estaba el proyecto funcionando. Y bueno, tal como usted me recordaba ayer, yo sabía que al muy poco tiempo, me entero que en enero de 1913 se funda la Escuela Militar de Aviación contigua al recinto del Observatorio Astronómico Nacional. Que es notable porque en realidad los hermanos Wright hicieron su primer vuelo en diciembre de 1903. Apenas se habían cumplido 9 años de ese pequeño saltito que dio el avión de los hermanos Wright. Se elevó, creo, como a 30 metros de altura o 20 metros de altura y voló durante 150 metros. Pero rápidamente todo el mundo se dio cuenta que la aviación tenía un potencial extraordinario, y Chile fue uno de los primeros países
en tomar acciones con respecto a eso, y no pasaron ni siquiera 10 años. Bueno, y el primer vuelo de los hermanos Wright podríamos considerarlo como una anécdota, pero claro, en 1904, 5, 6 empezó toda una bola de nieve a crecer en términos de la aviación en los Estados Unidos, y entonces es notable que Chile haya desarrollado a 9 años de los hermanos Wright una escuela militar de aviación. Y bueno, y tuvimos una convivencia más o menos armónica, o no muy armónica, durante bastante tiempo, el Observatorio Astronómico Nacional y la Escuela de Aviación, pero que al final, en los años 50, el observatorio nunca se terminó de construir. Esas cosas increíbles que pasan en Chile, nunca se terminó de construir, que el edificio quedó en obra gruesa y estaba ahí. Y cuando el nuevo director, el profesor Federico Rutland, quiere construir y hacer que el observatorio sea un observatorio realmente potente, desde la rectoría de la Universidad de Chile le dicen no, no se puede hacer nada ahí, vamos a tener que irnos de ahí porque la Escuela de Aviación tiene un interés extraordinario en ese terreno. Y así finalmente el profesor Rutland se consigue que le donen el Cerro Calán, que es un cerro de 48 hectáreas acá en la comuna de Las Condes, y entonces movió el observatorio desde el paradero 34 de la Gran Avenida a su actual localización en Cerro Calán. Así que fuimos vecinos por bastantes años, desde el 1913, donde parten ustedes, y nosotros habíamos partido un par de años antes, hasta 1960, yo creo que fue en el año 60, que ya se retiró lo último del observatorio en la Gran Avenida, y ahí ya estamos en Cerro Calán. Pero bueno, queremos hablar del espacio. Yo, como hay muchos jóvenes acá, les quiero recordar un poquitito cómo fue esto de la salida del hombre al espacio. Fue el 4 de octubre de 1957, que la Unión Soviética en esa época, los rusos hoy día, lanzan un cohete que pone en órbita un satélite que fue el Sputnik 1. Al mes siguiente lanzaron el Sputnik 2, que llevaba una perrita adentro. Eso fue en noviembre del año 57. Y así sigue haciendo distintas cosas, sobre todo la Unión Soviética. Estados Unidos trata de seguirle el ritmo, pero iba atrasado casi un año. En 1961, el 12 de abril, un ruso, Yuri Gagarin, da una vuelta al globo, se demora 108 minutos, sale de Baikonur, el clásico lugar donde lanzan los cohetes los rusos hasta el día de hoy. De Baikonur cruza todo el Asia central, sale por más o menos como por Vladivostok, cruza el Pacífico en diagonal, pasa frente a Chile, bueno, no muy cerca de Chile, pasa como a 3.000 o 4.000 kilómetros de distancia, da la vuelta en el Cabo de Horno, cruza el Atlántico subiendo y cruza el África por la mitad y termina por aterrizar cerca de Moscú. Bueno, ahí el 12 de abril de 1961 es la primera vez que el hombre, el ser humano, sale al espacio. Y bueno, y eso nos ha traído realmente un desarrollo enorme. Bueno, después viene toda la carrera espacial que los rusos y los americanos, los rusos fueron los que llevaron la primera mujer al espacio, la Valentina Tereskova. Los rusos fueron los primeros en hacer una caminata espacial, que es muy importante para varias maniobras. Entonces Leonov fue el primero en abrir la cápsula y salir flotando y darse unas vueltas por fuera y después volverse a meter, etc. En todo la Unión Soviética le iba ganando la delantera, pero algo muy interesante, que yo siempre lo digo cuando hablo de estos temas, de repente las visiones de los políticos cuando son realmente de calidad, marcan una tremenda diferencia. Y alrededor del año 61, 62, el presidente de los Estados Unidos, John Kennedy, en un discurso dice: yo quiero que nosotros, los norteamericanos, vayamos a la luna antes del fin de la década. Y no quiero ir a la luna porque sea fácil, al contrario, porque es muy difícil.
Y poder lograrlo va a requerir el mayor esfuerzo de nuestros mejores hombres. Pero tenemos que llegar a la Luna antes del fin de la década. Bueno, con ese discurso de John Kennedy, que lo repitió en varias ocasiones y él tenía un compromiso de frentón con llegar a la Luna, el Parlamento norteamericano aprobaba unos presupuestos enormes. El presupuesto que aprobaba el Parlamento de Estados Unidos, aquí de repente ahora en esta pandemia, 1 punto del PIB, 2 puntos del PIB, bueno, se gastaban 4 puntos del PIB, 4, en la NASA, en los años 60, 61, 62, que venían a ser como 20.000 millones de dólares de plata de aquella época. Bueno, Estados Unidos hizo una inversión monstruosa, invirtió 200.000 millones de dólares para poder llegar a la... Pero fue una inversión que valió la pena, porque tuvieron que construir computadores que no existían. Tuvieron que desarrollar la electrónica digital. La electrónica anterior era a tubos. Ahí tuvieron que hacer electrónica en base a transistores y a circuitos integrados. Tuvieron que diseñar cosas cada vez más chicas. Tuvieron que diseñar cuestiones que no fueran ávidas de comer corriente. Las radios antiguas chupaban corriente como locas y se calentaban. Bueno, las radios que vienen ya después de los años 60 son radios que con una pilita pueden funcionar durante meses. Bueno, todo el desarrollo tecnológico que era indispensable hacer para llegar a la Luna hizo que se creara la Microsoft en Estados Unidos, la Apple, la Google, todo el Silicon Valley. Y hoy día la comparación que se hace, todo lo que gastó Estados Unidos, más o menos hoy día se puede situar por unos, por $1 billón, $1 billón nuestro, es decir, 1 millón de millones de dólares, pero una sola empresa como la Apple o como la Microsoft tienen un valor en bolsa bastante comparable con ese valor. Entonces, el rendimiento que le dio la inversión a los Estados Unidos de invertir en ciencia fue extraordinario. Y bueno, y desde ahí, desgraciadamente, hubo una ralentización de la exploración espacial. La exploración era absurdamente cara. Por ejemplo, una nave Saturno V, el cohete este grande, enorme, que llevaba a los astronautas en el Apolo, costaba más de $1.000 millones. Bueno, lanzaron 6, pero de ahí ya la presión era muy grande, que era un gasto enorme de dinero y que ese dinero se podía emplear para otras cosas. Los mismos astrónomos, después de haber ido 6 veces a la Luna, haber recolectado piedras y suelo lunar en 6 lugares distintos, de tener fotos, de tener de todo, ir por 7ª o por 8ª vez y gastarse más de $1.000 millones en lograrlo, no parecía adecuado, porque una nave que fuera a Marte o que fuera a Júpiter tenía un costo 3 o 4 veces inferior. Es decir, por los mismos $1.000 millones se podía mandar una nave a Marte, una nave a Venus, una nave a Júpiter, que no se conocían casi nada y que podíamos aprender mucho más del sistema solar y no repetir y repetir y repetir de volver a la Luna. Así que ahí se paró la exploración de la Luna. Nunca más el hombre volvió. El año 72 fue el Apolo 17, la última vez que el hombre fue a la Luna. Y ahí estamos. Bueno, ahora en Chile yo me congratulo de saber que Chile, a pesar de que no fuimos tan rápido como con la aviación, después de 60 años de que el hombre está en el espacio, ahora Chile da pasos potentes para un sistema nacional satelital, en donde vamos a tener satélites operando, satélites que nos van a proporcionar toda clase de información, satélites que van a estar mirando el suelo, que son muy buenos. Ojalá también haya satélites que estén mirando el cielo, porque los satélites mirando el cielo nos proporcionan a los astrónomos material. Claro, nosotros tenemos en Chile los cielos mejores del mundo para mirar la astronomía, pero
la atmósfera nos filtra la radiación ultravioleta, nos filtra también la radiación infrarroja en buena medida. En cambio, desde el espacio, a 100, 200, 300 kilómetros de altura, uno puede observar objetos astronómicos en otro rango de frecuencia. Uno se puede ir a longitudes de onda muy, muy cortas, el ultravioleta y los rayos X, y uno se puede ir a longitudes de onda más largas, más allá del rojo, el infrarrojo, hasta llegar casi a las ondas milimétricas. La atmósfera se vuelve a ser transparente en ondas de radio, pero desde ondas de radio muy, muy cortas hasta ondas visibles en el rojo, hay un tremendo espacio, que es lo que se llama el infrarrojo, que es muy difícil de observar. Claro, el truco acá en Chile tenemos cerros muy, muy altos, y a medida que uno sube en la atmósfera, la transparencia en el infrarrojo mejora muchísimo. Entonces, a 5.000 metros, donde está Alma, por ejemplo, al oriente de San Pedro de Atacama, uno tiene una visión del cielo desde la Tierra que es prácticamente única. Pero todavía hay algunas zonas donde no podemos observar todo. Ahora, dentro de las cosas que vienen, como lo decía aquí el comandante Leiva, yo estoy obsesionado, creo que la próxima frontera, el próximo desafío del hombre es ir a Marte, y hay ahora un tremendo interés por volver al cielo y por ir a Marte. Y ahora cambiaron un poco los actores. Antes era una competencia entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. Ahora la Unión Soviética hace tiempo que se desarmó y no tiene la capacidad de invertir los dineros que se necesitan, pero aparece China, que China sí tiene los dineros que se necesitan y está desarrollando tecnología, y tienen además mucho interés de demostrar que la tecnología de ellos es tan buena o mejor que la tecnología norteamericana. De hecho, recién acaban de llegar 3 naves a Marte. Bueno, en febrero llegaron. Una es una nave norteamericana, que es el Perseverance. La otra es una nave de los Emiratos Árabes Unidos, que esa se va a quedar en órbita alrededor de Marte tomando datos de la atmósfera. Y eso es muy bonito, porque Emiratos Árabes Unidos ciertamente no es una potencia mundial en ningún sentido, pero los Emiratos Árabes Unidos decidieron que ellos, para desarrollar el país, querían fomentar la ingeniería, la ciencia y la tecnología, y como una manera de estimular a los niños emiratíes, decidieron construir un satélite y lo mandaron a Marte a tomar datos. Van a estar, bueno, el año de Marte dura 2 años nuestros, 687 días. Va a estar 687 días tomando datos de la atmósfera, y todos esos datos los van a compartir las escuelas y todo. Entonces, es un proyecto casi político de enseñanza el de los Emiratos Árabes Unidos. Pero los chinos también llegaron allá con unas naves. Las naves chinas tienen unos nombres increíbles, así que no me atrevo a decirle cuáles son. Pero ahora recientemente se posó en el suelo la nave y bajó una cosa que se llama Surón, que es como el dios chino del fuego, y ese Surón, que es un vehículo que es como 3 o 4 veces más chico que el vehículo norteamericano, el Perseverance, pero se posó con una rampa, bajó y empezó a caminar y está mandando fotos, y es una cuestión bastante notable. Así que yo creo que en los próximos años vamos a ver realmente un esfuerzo, tanto norteamericano, con el apoyo de Europa, la ESA, que es la Agencia Espacial Europea, trabaja en conjunto con la NASA, también trabajan los canadienses. Entonces, Estados Unidos tiene un consorcio con Japón, con Canadá, con la ESA y bueno, y Estados Unidos. Y por el otro lado, es posible que vaya a estar China, ciertamente, pero Rusia, la Unión Soviética, iba a decir, no, Rusia
está haciendo contactos con los chinos y en una de estas se va a aliar Rusia con China. Los rusos tienen un conocimiento del espacio muy notable, tal vez son de la gente que más sabe del espacio, y los chinos no saben tanto como los rusos, pero tienen más dinero. Entonces los dos pueden formar un competidor formidable. Yo hasta aquí, yo apostaba a mis fichas que iban a llegar primero los norteamericanos, pero si los rusos hacen un convenio con los chinos, yo ya no estoy tan seguro de que vayan a ser los norteamericanos los primeros en llegar. Ahora, en eso también hay una cosa que va a ser muy bonita porque lo vamos a ver en unos pocos años más. Bueno, los años en pandemia pasan tan raro que yo llevo como 15 meses encerrado en este escritorio, pero me parece que son 15 años. Yo ya no sé, ya ni me acuerdo cómo era yo cuando andaba caminando por la calle. Pero en el año 2024, apenas en 3 años más, Estados Unidos va a mandar una nave, va a mandar un equipo para instalarse en la Luna. El proyecto Artemisa va a llevar hombres y mujeres. Por primera vez en la historia, una mujer va a poner sus pies en la Luna. Neil Armstrong fue el primer hombre en pisar la Luna. Ahora vamos a poder inscribir el nombre de una mujer que va a ser la primera en pisar la Luna después de 50 años que la pisó Neil Armstrong. Pero lo interesante es que esa base en la Luna pretende la NASA que sea una base semipermanente, va a ser como las bases que se instalan en la Antártica, donde van a llegar equipos de 4 personas o entre 4 y 6 personas, van a estar instalados en el polo sur de la Luna. En el polo sur de la Luna, al igual que en el polo sur de la Tierra, el Sol anda muy bajito alrededor del horizonte, nunca alumbra de frentón el suelo, entonces no calienta a temperaturas enormes el suelo como lo hace en la parte ecuatorial de la Luna. La parte ecuatorial de la Luna el Sol la calienta a más de 100 grados Celsius. Entonces es un problema tener una instalación ahí, que salgan después los astronautas con sus trajes. Si están al sol, se van a cocinar, porque el suelo está como a 120 grados, se le van a quedar pegadas las botas en el suelo, y por otro lado el calor es enorme. Pero la Luna tiene un día de 30 días, entonces son 15 días que el sol alumbra el suelo, y 15 días en que está oscuro. Y en esa oscuridad la temperatura baja a 150 grados bajo cero. Entonces las condiciones en la Luna, en el Ecuador, hay un gradiente térmico del día a la noche que es de más de 300 grados. Entonces es muy complicado tener un aparato, tener un hábitat lo suficientemente encachado para que el frío a uno no lo mate, pero que tampoco lo mate el calor cuando sea tan caliente. Bueno, aquí se van a instalar en el polo sur de la Luna, con eso disminuyen el problema del calor. Ahora el problema del frío van a tener que enfrentarlo. Entonces va a ser una nave, que yo he visto monos por ahí, que va a tener unas patas largas, no se va a posar en el suelo mismo, sino que va a estar a una cierta altura y que va a ser un habitáculo interesante. Pero lo más bonito es que los que vayan a la Luna con el proyecto Artemisa, entre otras cosas, el proyecto Artemisa lo que quiere hacer es ser un laboratorio, un campo de prueba para todo lo que uno vaya a llevar a Marte. Porque ir a Marte, que la idea es llegar a Marte en unos 10, 12 años más, en el 2033, es como una fecha mágica para llegar a Marte. Cada 2 años la Tierra pasa a Marte y se sitúa a una distancia mínima. Pero en algunos lados de la órbita la distancia mínima es realmente chica. Y eso ocurre más o menos cada 15 años. En el 2008, Marte y la Tierra estuvieron bien juntitos. Entonces le toca en el 2033 volver a estar a unos 60 millones de kilómetros. En otras oposiciones, la distancia de la Tierra a Marte puede ser hasta 100 millones de kilómetros. Entonces, naturalmente que el mejor momento para ir es cuando esté tan solo a 60 millones de kilómetros. Ahora, hay un desarrollo tecnológico que yo lo acabo de ver por ahí en
no sé ya ni en qué lo vi, en algún sitio web, están desarrollando motores de propulsión impulsados por energía atómica. Esos motores de propulsión impulsados por energía atómica, el vuelo ordinario con los propelentes que usan ahora los cohetes, demora entre 8 y 9 meses en llevarlo a Marte, y por otros 8 o 9 meses en volver, y hay que estar como 3 o 4 meses esperando que la Tierra esté bien posicionada para poder tirarse de vuelta. Con un cohete propulsado por energía atómica, dicen que el vuelo a Marte podría demorar 2 meses. Si ese cohete lo prueban y funciona bien, yo creo que es posible incluso que pudieran llegar a Marte antes que el 2033. Y bueno, y eso también me lleva a que ¿cómo se llama? El desarrollo tecnológico que exige poder ir a Marte es una cuestión que no tiene frontera, y el hombre va a aprender miles de cosas, cientos de cosas, para poder instalarse en Marte. Incluso algunas cuestiones, uno ve el calentamiento global en la Tierra, es una cuestión que yo creo que es un tema muy, muy importante, que tenemos todos que ponerle pino. Yo acabo de leer un libro por ahí de Bill Gates que dice que se emiten 51.000 millones de toneladas de anhídrido carbónico al año. 51.000 millones de toneladas. Entonces, claro, un país como Chile yo creo que contribuye con un 1% de las emisiones de anhídrido carbónico. Pero una de las cuestiones más importantes, una de las cosas donde uno puede ir tomando acciones, generar energía eléctrica, que es fundamental para que el planeta funcione, implica quemar carbón, petróleo y algunas otras cuestiones que no son muy bonitas, pero si hacemos energías limpias, corriente verde, llamémosla así, uno podría tener el día de mañana muchas máquinas o incluso automóviles que funcionen con electricidad, pero con electricidad y se recarguen las baterías con energía limpia. Porque si vamos a cambiar de dejar de emitir anhídrido carbónico con los autos, pero vamos a emitir anhídrido carbónico para generar la energía para cargar los autos, estamos cambiando las cosas de una mano a la otra. Lo que hay que hacer, y Chile en eso está tomando lindos pasos, energía eólica, que tenemos en gran cantidad, energía fotovoltaica, que en el norte eso es el paraíso de la energía fotovoltaica, y también un desarrollo que está partiendo en el sur, en Punta Arenas, pero que también en el norte lo pueden hacer, es lo que se llama hidrógeno verde. Claro, si yo tengo una fuente para generar energía eléctrica que sea limpia, ya sea por energía eólica, yo puedo hacer la electrólisis del agua y capturar el hidrógeno. Y con el hidrógeno, entre otras cosas, que eso yo lo encuentro también muy bonito. Si todos los problemas, la ciencia, todos los problemas termina por solucionarlos. Hay una cosa que se llaman combustibles verdes. Resulta que si uno tiene hidrógeno, uno puede sacar anhídrido carbónico de la atmósfera. El anhídrido carbónico que ya está en la atmósfera, uno lo puede combinar con el hidrógeno y hacer un combustible como la benzina, que tiene la gracia que uno no desenterró nada del suelo, y eso cuando se queme va a devolver a la atmósfera el anhídrido carbónico que ya estaba en la atmósfera. Entonces es un asunto circular. Uno saca anhídrido carbónico, lo combina con el hidrógeno, lo transforma en combustible, uno lo quema en un motor y vuelve a la atmósfera. Entonces los combustibles verdes, porque claro, camiones de gran tonelaje, yo creo que bueno, ciertamente en la aviación no es fácil tener aviones que funcionen con electricidad. Bueno, uno no puede descartar nada, a lo mejor en el futuro sí lo será, pero lo que hay que hacer es tener combustibles verdes, de tal manera que cuando uno queme... Ahora, la aviación
ya que ustedes son de ese rubro, este mismo libro de Bill Gates lo decía. La aviación comercial, no sé qué año, el 2015 o por ahí, se enorgullecía de que le había ahorrado 17 mil millones de toneladas a la atmósfera. Pero decía, mira, si lo que tenemos que ahorrar no son 51.000 millones, eran 17 millones de toneladas. Claro, 17 millones de toneladas de anhídrido carbónico menos, suena como súper lindo, 17 millones de toneladas, pero 17 millones de toneladas es el 0,03% de todo lo que se emite. Entonces, si rebajamos en un 0,03% las emisiones, claro, si bien es caminar en la dirección correcta, es caminar a paso de tortuga. Lo que tenemos que tratar de hacer es bajar las emisiones en fracciones significativas. Bueno, la verdad es que estoy contándole un poco las cosas que a mí me emocionan. La verdad, bueno, ya aquí tengo unas pequeñas notas delante mío, pero que no las estoy ni mirando. Yo creo que el Sistema Nacional Satelital, los astrónomos hemos desarrollado técnicas para hacer análisis de imágenes que son muy, muy buenas. Incluso como una anécdota que se la conté ayer a la comandante Parra, cuando el telescopio espacial fue lanzado al espacio, cometieron un error grave en el pulir la superficie del telescopio y todas las imágenes que tomaba el telescopio tenían una pepita de luz con un círculo de 5 segundos de arco. Se supone que las imágenes iban a ser de 1/10 de segundo de arco, pero en 1/10 de segundo de arco había una pepita que era el 15% de la luz y el 85% estaba esparramado. Era como un sombrero mexicano, con un cototo al medio y un tremendo esparramo. Los astrónomos del telescopio espacial desarrollaron un software fantástico para poder limpiar todas esas imágenes y transformarlas en unas imágenes preciosas. Y cuando eso estuvo hecho, alguien, que no sé quién fue, se le ocurrió que eso tenía otras aplicaciones y la pusieron en aplicaciones en medicina, a analizar las mamografías. Las mamografías es una manera de prevenir, de detectar tempranamente el cáncer de mama en las mujeres, pero es muy importante que uno detecte tumorcitos lo más chicos posible. Con esta técnica que desarrollaron para limpiar las imágenes del telescopio espacial, lograron rebajar a menos de la mitad del tamaño que eran capaces de ver en una mamografía. Y por lo tanto, tal vez montones de mujeres salvaron la vida gracias al análisis que se pudo hacer de sus mamografías con este software desarrollado para el telescopio espacial. Entonces, la verdad es que la ciencia tiene caminos que están más o menos bien trazados, pero muchas veces lo más interesante de la ciencia es que por ese camino de repente surge una variante y aparece la solución a un problema que uno ni siquiera lo tenía en mente en el momento de estar haciendo lo que estaba haciendo. Así que bueno, yo los felicito porque ahora Chile por fin va a entrar a la era del espacio. Los astrónomos tenemos bastante que aprender y que enseñar en análisis de imágenes. La verdad, la astronomía se está poniendo, hay un telescopio que lo van a inaugurar en un par de años más o 3 años más, que es el Vera Rubins, que va a tomar unas imágenes enormes y que va a fotografiar el cielo entero en cada 3 noches. Bueno, va a generar una cantidad de datos extraordinaria y los astrónomos vamos a tener que aprender a navegar, a hacer lo que llaman en inglés data mining, hacer minería de datos, pero yo creo que la minería de datos que nosotros hacemos de imágenes del cielo guarda mucha relación con la minería de datos que uno puede hacer tomando imágenes desde el suelo. Así que ojalá que les deseo lo mejor y que las universidades participen en este esfuerzo,
porque este es un esfuerzo nacional. Todos nos beneficiamos del saber, el conocimiento es para todos y para todas, y por lo tanto me parece estupendo que finalmente se vaya a tener, bueno, una especie de NASA chilena, que era un anhelo que teníamos muchos científicos y que ahora parece que se va a hacer realidad. Bueno, yo creo que ya más o menos he dicho todas las cosas que se me vienen a la mente, y ahora si hay preguntas, comandante Parra, usted me dice. Muchas gracias, profesor, por todo lo que nos ha contado. Sin duda nos ayuda a dimensionar mucho mejor también lo que significa la exploración espacial para nosotros como país, que estamos dando un salto bastante importante en esta materia. Queríamos conocer, tenemos varias preguntas de los cadetes y de varias personas que están desde los diferentes puntos. Queríamos conocer también desde su impresión como astrónomo. Sabemos también que Chile ha tenido un rol muy protagónico en esa área, tanto por las condiciones naturales que ofrece el país para el ejercicio de la astronomía, como también la participación científica de Chile en esa materia. Entonces queríamos conocer su apreciación respecto al complemento que puede tener la actividad espacial en esta materia, si debe entenderse como algo, actividades diferentes, o tal vez pueden ser complementarias en algún punto. ¿Cómo ve usted esa relación? No, yo creo que sin duda son actividades complementarias. Los saberes que se necesitan para abordar muchos temas de astronomía con datos de telescopio en el norte de Chile son muy similares a los saberes que se necesitan para hacer análisis de datos de imágenes satelitales. Así que yo creo que en realidad podría ser un excelente complemento las dos actividades. Ojalá, de hecho, por ejemplo, una cuestión que, bueno, si bien es cierto que en la parte satelital no sé cómo se toca, pero con ese telescopio que va a estar tomando imágenes cada 3 noches del cielo entero, el hacer data mining es una cuestión muy complicada. Cada noche se van a generar 30 terabytes de datos. En un año, 5 petabytes, es decir, 5.000 terabytes de datos. Entonces los astrónomos van a tener que aprender a navegar en un verdadero océano de datos para buscar cositas chicas. Bueno, ese conocimiento se puede trasladar a la sociedad entera de muchas maneras. Así que yo creo que en esto, sobre todo procesamiento de imágenes que tienen que ver con agricultura, con pesca, con minería, procesamiento de imágenes de medicina. Uno ve ahora máquinas preciosas que a uno le toman una foto, no tan solo de los huesos de uno, sino de muchas otras partes, pero muchas veces las imágenes son un poquitito toscas, y claro, el médico, cuando uno va a la ecografía, bueno, yo hace muchos años, cuando veía la ecografía de mis hijos, decía, no, esta es una piernecita, esto, y yo veía puras manchas, yo no veía nunca ninguna cuestión. El médico parece que se imaginaba, pero yo creo que ahora, con mejor procesamiento de imágenes, uno puede tener una calidad muy, muy buena. Y yo creo que entonces tiene que haber todo un ecosistema donde manejar bases de datos y donde manejar imágenes tiene que ser el motivo, y puede que alguien lo haya aprendido en astronomía y después lo aplique en cuestiones espaciales o lo aplique en medicina, da lo mismo, pero al final es todo una sola cosa. Bien, profesor, muchas gracias. Relacionado con lo mismo, sabemos también que la actividad espacial también requiere una formación académica tal vez bastante más precisa. En ese sentido, ¿cree usted que tal vez se requiere alguna formación adicional por parte de las universidades, los colegios, o es algo que ya debemos utilizar como una fuente de formación ya existente, o, como le digo, tal vez fortalecer algunas áreas específicas para sumarnos en forma un poco más completa a lo que significa en el fondo la actividad espacial
y relacionado también con las actividades productivas que puede fomentar en el desarrollo del país esa actividad. Bueno, yo creo que en realidad instruir a los jóvenes en Chile sobre una gran variedad de disciplinas sería muy, muy positivo. Yo creo que un joven que está en primero, segundo medio, o incluso más abajo, podría estar en séptimo, octavo básico, podría perfectamente los grandes rasgos de qué es lo que se hace en el espacio, qué datos se toman, cómo uno puede analizarlo, sin entrar a desarrollar el detalle de qué uno hace con los datos, por lo menos para que vayan teniendo una visión lo más amplia posible. Y después me imagino, claro, los cadetes ahí en la escuela de aviación van a tener que ir aprendiendo cosas bien específicas. Uso de grandes software que, bueno, el problema que tenemos en Chile, creo yo, es que el software, cuando hay una máquina muy, muy buena, el software lo desarrollan en otro lado. Lo desarrollan en Alemania, en Inglaterra, en qué sé yo dónde. Pero nosotros tenemos primero que aprender a usar el software. Eso es lo más importante. Y saber usarlo, pero realmente bien. Pero después deberíamos tener capacidades de hacer pequeñas transformaciones, pequeñas mejoras, adaptar el software como para que resuelva preguntas que a nosotros nos interesan. Entonces yo creo que tenemos que educar a todos los jóvenes que estén entrando en este área espacial para ser usuarios aventajados de todo lo que existe, pero que también tengan la capacidad. Y claro, esto es un equipo. A lo mejor alguien que usa el software de maravilla le puede explicar a otro, oye, necesito que aquí tengo 5 opciones, pero necesito una sexta opción, porque yo quiero hacer este análisis que no lo tengo en el software, y el otro, que sea un experto en computación, sea capaz de crear ese sexto análisis y que lo pueda ensamblar dentro del software. Entonces, yo creo que tenemos que actuar. A mí me preocupa, en general, esto es una reflexión general, en los próximos 20 o 30 años en Chile, la automatización y la robotización de muchas faenas productivas y de muchas cuestiones comunes y corrientes va a ser tan grande que mucha gente va a quedar sin trabajo. Mucha gente. Ya no van a haber cajeras en los supermercados porque uno va a pasar por una cuestión, va a tomar una pistola, va a poner la tarjeta de crédito y uno se va a chequear en la caja. Cuando uno va a tomar un avión ya no va a haber esas colas, van a haber máquinas, uno con una máquina mete los datos. Entonces, toda la gente que antes atendía público y que lo hacía de una manera rutinaria, cuando había una niña que despachaba ahí a los 100 viajeros de un avión y que más o menos era un procedimiento automatizado, bueno, eso lo puede hacer una máquina. Pero el problema es que nosotros necesitamos aprender a usar las máquinas y aprender a reparar las máquinas y aprender a mejorar las máquinas y ojalá desarrollar nuevas máquinas automáticas, porque si no, en Chile va a quedar un 20, un 30% de la población que no va a tener nada que hacer. Así que yo creo que es muy importante que los jóvenes aprendan cuestiones de punta que tienen que ver con automatización, con software, que aprendan a programar, etcétera, etcétera. Y en cuestiones espaciales es una cuestión vital. Muy importante, profesor, lo que nos acaba de comentar. Y tenemos una pregunta que tal vez se relaciona bastante con lo que usted acaba de decir. Sabemos que el hacer ciencia muchas veces requiere bastante inversión, no tan solo de preparación, sino también de recursos para el ejercicio de la ciencia. Y usted nos ha contado largamente también que, sin embargo, el mismo ejercicio de la ciencia entrega beneficios tangenciales que fomentan el desarrollo de un país. Entonces, en ese sentido, su visión también respecto a lo que gana o que pierde un país que no invierte en ciencia, considerando que para muchos pueden haber necesidades un poco más elementales probablemente.
Sí, bueno, muy buena pregunta, muy buena pregunta. Es una pregunta que sale muy habitualmente. Yo lo que digo, y yo no conozco ningún país del mundo que haya llegado a ser un país desarrollado sin invertir grandes cantidades en ciencia y tecnología, sin invertir grandes cantidades en educación y sin invertir grandes cantidades en industrialización del país. Los países no se desarrollan si no invierten en ciencia y tecnología. Invertir en ciencia y tecnología, ¿qué significa? Que las universidades, bueno, yo como lo decía ahí el comandante Leiva, y tengo el corazón azul, soy de la Universidad de Chile, más de 50 años, pero la Universidad de Chile y la Católica son dos universidades que están entre las 400 mejores del mundo, es decir, están en el lugar 400. Necesitamos tener universidades entre las mejores 50 del mundo, entre las mejores 100 del mundo. Y para que eso ocurra, necesitamos tener grupos de investigación que investiguen en el campus de la Universidad de Chile, en el campus de la Universidad Católica, en el campus de la Universidad Austral, de tal manera que nuestros profesionales sean de una calidad muy superior. Sacar ingenieros realmente bien preparados, arquitectos realmente bien preparados, etcétera, etcétera. Entonces, hacer ciencia no es como, con todo respeto, no es como irse a rezar a la punta de un cerro y que todos los científicos ahí pensamos y eso es bueno para la sociedad. No, es una cuestión mucho más concreta. Habiendo ciencia de verdad, las universidades van a ser mucho mejores y siendo mucho mejores las universidades van a haber jóvenes mucho mejor preparados, con la cabeza llena de ideas. Yo siempre lo digo, Chile quiere innovar, que innovemos en la matriz productiva, pero uno innova desde el conocimiento, uno no innova desde la ignorancia. Es dar palos de ciego, es como tratar de pegarle una piñata con los ojos vendados, tratar de innovar desde la ignorancia. Tenemos que mejorar mucho la educación. Y yo creo que el país va a tener una posibilidad. El país invierte 10 veces menos de lo que debería invertir en ciencia y tecnología. Los países como Corea del Sur, como Finlandia, como Israel, que se están desarrollando fuerte, invierten entre el 4 y el 5% del PIB. Chile invierte el 0,35 en ciencia y tecnología. Y por eso, invertir en el espacio, invertir en astronomía, invertir en ciencias del mar, invertir en entender los volcanes, invertir en entender la energía eólica, etcétera, etcétera, son cuestiones que solo nos van a traer beneficios. Mira, yo comparo esto cuando me dicen, no, es que Chile no tiene plata, más adelante vamos a invertir. Bueno, entonces yo le digo, bueno, ya, a ver, espérate, ¿tú tienes hijos? Sí, sí tengo hijos. ¿Y los mandaste a la universidad? Sí, pero es que estoy endeudado. Bueno, ¿y para qué los mandaste a la universidad? Más adelante, cuando tú tengas plata, ahí los mandas a la universidad, que vayan a trabajar. Ah, no, es que yo quiero mandarlos a la universidad. Bueno, eso mismo es lo que tiene que hacer Chile con él. Chile como persona se tiene que mandar a la universidad, tiene que invertir en ciencia y tecnología, tiene que invertir. Mira, creo que ayer te comentaba hacia al pasar, cuando 2 científicos canadienses estaban estudiando la molécula del agua, que es como un boomerang, entonces uno hace oscilar la molécula del agua, como que le toma los cachos y la menea, emite una microonda. Y de repente estaban medio aburridos y dijeron, bueno, ¿y qué pasa si le tiramos de vuelta la misma microonda? La microonda que hace vibrar la molécula hizo que las moléculas de agua en un vaso empezaron a moverse, y el agua empezó a hervir. Y ahí desarrollaron el microondas. Pero el microondas no fue un invento para calentar la sopa que se había enfriado. No, estaban estudiando la molécula del agua. Entonces, la ciencia, los científicos tratan de entender las verdades de la naturaleza, y cuando uno entiende un poquito más, de repente aparece una aplicación que nos es útil a todos nosotros. Chile tiene 4.000 kilómetros o más
de mar, pero ¿cuánto investigamos del mar? ¿Cuánto sabemos del mar? Muy poquito. Porque no, bueno, una vez un político me dijo a mí, pero ¿y qué le vamos a estudiar al mar? Y la verdad es que yo, que soy bien bueno para hablar, me quedé mudo. Dije, mejor no contesto porque le voy a contestar un disparate a este tipo. ¿Qué le vamos a estudiar al mar? ¿Qué sabemos de la corriente de Humboldt? ¿Con qué velocidad se mueve el agua? ¿Qué temperatura tiene el agua de la corriente de Humboldt? ¿Hasta dónde llega en la costa la corriente de Humboldt, etcétera? Deberíamos tener boya a lo largo y ancho de todo nuestro mar, tomando datos de temperatura, de movimiento del agua, para saber qué está pasando. Y tenerlo todo ahí. No, pero no, si esto no vale la pena. Bueno, desgraciadamente, con ese fin un poco, no sé, muy de mañana. Claro, invertir en ciencia y tecnología es para que el país empiece a ser desarrollado en unos 20 o 30 años más. 20 o 30 años más. Pero la mayoría de los políticos y la mayoría de la gente tiene una visión a 3, 4 años plazo. No, esto no vale la pena, no, hagamos esta cosita, hagamos esto. Pero bueno, por la misma razón, uno no hubiera mandado nunca a sus hijos a la universidad, no hubiera nunca tenido un interés en comprarles libros, comprarles enciclopedias para que aprendan. ¿Para qué? No, mandémoslo a trabajar. Así que yo creo que la ciencia es el futuro, y además la ciencia, por último, yo me entusiasmo con estas cosas, la ciencia es una manera de pensar. El método científico a uno le da, mira, yo no tengo idea de aviones, la verdad, pero alguna vez me interesé en mecánica automotriz y yo desarmaba, yo tenía un auto que era un cacharro y lo desarmaba y ponía todas las piezas ahí y empezaba a mirar y empezaba a observar qué pieza parecía tener un desgaste y empezaba a mirar. Bueno, yo creo que uno mirando y viendo y tomando las medidas, uno puede avanzar muchísimo. En la ciencia, el método científico es una manera de acercarse a la realidad que es como potente. Porque sin método científico, uno se transforma en creyente. No, yo creo que lo que tiene esto es que le está funcionando mal tal cosa. Pero ¿y en base a qué? No, es que yo creo esto. Bueno, ese tipo de cuestiones que son tan frecuentes en Chile. Cuando yo era joven y llevaba mi auto a un mecánico, a la segunda vez que el mecánico me decía que él creía que tal cosa, yo no volvía nunca más. Porque yo no quería mecánicos creyentes, pues yo quería un mecánico que supiera y si no sabía, que mirara hasta que lograra dar con la solución. Si yo empiezo a desarmar, no sé, por el motor de un avión, yo no tengo idea cómo se desarme o cómo sea. Pero es cuestión de ponerse a mirar y a mirar y a mirar y a mirar. A lo mejor a uno le va a tomar mucho tiempo, pero uno no puede ser creyente. La ciencia no es para que hagan ciencia los demás. La ciencia es una manera de pensar. Es una manera de pensar. Y ojalá todos los que no sean científicos, todos los que no sean científicos, conozcan el método científico y conozcan la manera de pensar de la ciencia y la ocupen. Muchas gracias, profesor. Continuando también con lo que usted nos comentaba, tenemos una pregunta, porque sabemos que la ciencia es una actividad que no se puede hacer en forma aislada. Tenemos que saber qué es lo que se está haciendo la comunidad científica y el mundo respecto a una área para generar conocimiento respecto a eso principalmente. Y en ese sentido, ¿considera usted si tal vez en Sudamérica existe algún otro país que también esté trabajando en lo que significa la exploración espacial? Tal vez no solo en lo que significa enviar satélites al espacio para los diferentes estudios, sino también en lo que es la exploración ya sea en la exploración a Marte o diferentes ámbitos del área espacial. Si tal vez nos pudiese contar un poco respecto a eso. Mira, la verdad es que ahí me pillaste, yo no soy muy experto en ello, pero ciertamente países como Brasil y Argentina nos llevan a la delantera en muchas cuestiones de ciencia y tecnología, sobre todo de tecnología,
Y entiendo que los brasileños fabrican aviones, los argentinos creo que no tanto por lo menos, y yo creo que ambos tienen una apuesta por el espacio que es mayor que la que tienen el resto de los países latinoamericanos. Ahora, yo creo que obviamente si uno se va a meter en ciencia, lo primero que tiene que hacer, yo te lo digo en astronomía, todos nuestros alumnos se han ido a doctorar a Harvard, al MIT, a Caltech, a los mejores lugares del mundo, aprenden lo que están estudiando en esos lugares y después vuelven a Chile a tratar de seguir avanzando en esa dirección. Uno no puede tratar de redescubrir la rueda, eso sería una tontería. Y ahora yo creo, en la cuestión espacial, yo creo que a mí me tincaría que Chile, claro, si uno ve la ESA, yo conozco un poco España, y España hace ya 30 años o algo así, entró en la ESA, y entonces la ESA está compuesta por 20 o 25 países de Europa, y España y cada uno aporta con una proporcionalidad con su Producto Interno Bruto. Entonces, claro, en la ESA los que más aportan son Alemania, después viene Francia, no sé si ahora el Reino Unido seguirá en la ESA, yo creo que ya se está saliendo. España no era de los que más aportaban, pero sí se metió en la ESA, y entonces ellos empezaron a desarrollar algunas partes, algunas cositas. Si la ESA planea un satélite, los españoles hacen una pequeña parte de la electrónica o del sistema de control del todo. Los españoles no tienen capacidad de hacer el satélite entero, pero hay una colaboración. Yo creo, me tinca a mí, no sé cuán factible sea, que Chile debería de tratar de a lo mejor acercarse a la ESA. A la NASA es más complicado porque la NASA es un monstruo y claro, Chile al lado de la NASA va a ser siempre un pigmeo, pero a lo mejor si uno se acerca a Europa, uno podría participar en algunos aspectos del desarrollo espacial y podríamos, por una parte, hacer algunas cositas chiquititas, fabricar un par de tornillos, no estoy pensando en que nos larguemos así, pero si uno va a reuniones, si va ahí y está en la discusión y ve cómo discuten esto con lo otro y planifican que van a hacer esto y lo demás allá, uno empieza a estar en la conversación. Aunque al comienzo sea una participación relativamente pasiva, uno va a estar ahí, va a hablar poco, va a escuchar mucho y va a ver cómo uno se puede ir situando para encontrar un nicho donde nosotros podamos hacer algo. Pero lo importante es estar en una mesa donde estén actores realmente de calidad. Así que yo, más que, la verdad es que no sé, esto es mi prejuicio, no sé cómo es la situación de Argentina en este minuto en cuestiones de exploración espacial. Tal vez Argentina, pero a mí me tinca más, y perdóneme que esto es pura tinca, aquí me estoy contradiciendo, yo creo que, cosa que me carga decir, que la ESA podría ser un mejor socio para que Chile se acerque, y claro, hay 20 que van a estar sentados en la mesa, Chile podría ser a lo mejor el más chiquitito, pero podría estar ahí y podríamos ir viendo cómo nos vamos metiendo cada vez más y aprendiendo de los demás. Gracias, profesor. Muy interesante lo que las recomendaciones, también su punto de vista. Tenemos algunas preguntas de los cadetes. Tal vez, obviamente, aprovechando que tenemos a uno de los principales difusores científicos en el área de astronomía, querían conocer un poco más respecto a su explicación sobre la teoría del polvo de estrella. Esto de uno de los principales libros y bestsellers de difusión científica. Profesor, si nos pudiera tal vez resumir un poco o explicar un poco más
¿Cuál es finalmente la teoría respecto a eso? Sí, no, bueno, es una historia muy simple. Y la historia es que en realidad en el universo todo partió en un Big Bang hace 13.800 millones de años. Y todo indica que en el Big Bang, en los primeros 30 minutos del Big Bang, se formó hidrógeno y helio. No se formó ni un elemento químico más. Solo hidrógeno y helio. Y después de 300 millones de años, 500 millones de años, se forman las primeras estrellas. Las primeras estrellas tienen solo hidrógeno y helio. Y esas estrellas en su interior transforman el hidrógeno en helio, que produce una reacción nuclear que es muy rica en entregar energía. Y cuando se acaba todo el hidrógeno del centro de la estrella se contrae y 3 átomos de helio, que tienen 4 partículas cada átomo de helio, son 2 protones y 2 neutrones, se contraen para formar un átomo de carbono. El carbono, que tiene 12 partículas, es como poner juntos, así pegado con scotch, 3 átomos de helio. Pero el carbono, que tiene 12, si se come un helio, queda con 16, que es un oxígeno. Y si el carbono se come 2 hidrógenos, se transforma en nitrógeno 14. Entonces, en el interior de todas las estrellas, chicas, medianas y grandes, a la larga, cuando ya a la estrella se le empieza a acabar el combustible, se va a generar carbono, nitrógeno y oxígeno. Cuando la estrella ya no pueda quemar más, porque las estrellas chicas ya no son capaces de hacer reacciones nucleares más allá del carbono, la estrella bota las cáscaras exteriores en una nebulosa planetaria y en esas cáscaras exteriores va carbono, va nitrógeno y va oxígeno. Y eso se mezcla con el gas que no había formado estrella. Y la siguiente generación de estrellas ya parte teniendo un poquitito de carbono, un poquitito de nitrógeno, un poquitito de oxígeno. Y así, generaciones sucesivas van enriqueciendo el medio interestelar. Y las estrellas muy grandes generan todos los elementos químicos y después explotan como supernovas. Y en la explosión como supernova lanzan al espacio hasta el uranio. Todos los elementos químicos los tira a la explosión de la supernova. Entonces, después de 9.000 millones de años, que las estrellas nacían, vivían, morían, nacían otras, vivían, morían, después de 9.000 millones de años, una nebulosa dio origen al Sol con su sistema de planetas. Y todos los elementos químicos que están en la Tierra, los elementos químicos que están en el cuerpo de cada uno de nosotros, los átomos de calcio de mis huesos, fueron parte de una estrella. Los átomos de calcio no estaban en el universo, los generaron las estrellas. Y por lo tanto nosotros somos polvo de estrellas. Son las estrellas las que nos dieron la vida. Incluso el carbono es un átomo muy asociativo, digámoslo, y se forman cadenas de atomitos de carbono, y esas cadenas forman granitos de polvo, como de una micra, que es parecido como el humo del cigarrillo cuando uno fuma y tira. Al exhalar ese humo son particulitas de una micra, que son bastante nocivas, así que yo no recomiendo a nadie fumar, pero los átomos de carbono son particulitas de polvo, y en torno de esas particulitas de polvo se van nucleando. El oxígeno se matrimonea con 2 átomos de hidrógeno y forma H2O, y se pegotea a estos núcleos de polvo de carbono. El nitrógeno se casa con 3 átomos de hidrógeno y forma amoníaco, que también se une a esos granitos de polvo. Entonces, esos granitos de polvo son exhalados por las estrellas y van enriqueciendo el medio interestelar. Por eso entonces yo le puse como título a mi libro que somos polvo de estrellas, porque son esos granitos de polvo los que viajaron y fueron enriqueciendo. Y el cuerpo de uno, el cuerpo de todos nosotros, 65% de nuestro cuerpo
es oxígeno, 18% es carbono, 10% es hidrógeno y 3% es nitrógeno. Esos 4 elementos, oxígeno, carbono, hidrógeno y nitrógeno, constituyen el 96% de nuestro cuerpo. Y el resto es el calcio de los huesos, el hierro, los glóbulos rojos, etc. De los átomos más gordos tenemos poquito, pero nuestros cuerpos son esencialmente un cóctel de oxígeno, carbono, hidrógeno y nitrógeno. Así que por eso es que yo digo que somos polvo de estrella. A mí me gustó ese tema siempre. Yo hice esa charla por muchos años y al final, ya cuando estaba aburrido de dar siempre la misma charla, lo escribí como un libro. Y la gracia del libro es que contiene astronomía, pero estoy hablando de cómo somos nosotros. Me estoy refiriendo a cada uno de los lectores del libro. Cómo los átomos de mi mano fueron parte de una estrella. Entonces, no estoy hablando de hoyos negros o de universos paralelos. Estoy hablando de algo bien concreto, bien apegado a nosotros. Por eso digo yo, todos nosotros somos extraterrestres, todos, porque de la cabeza a los pies no tenemos ni un átomo que no venga del espacio. Profesor, sin duda, muy interesante todo lo que nos está contando. Estaríamos todo el día, la verdad, escuchando y aprendiendo de su visión y su experiencia. Vamos a considerar unas próximas 2 preguntas para ya comenzar a cerrar la intervención. Una, tenemos una pregunta acá de un cadete de tercer año que nos consulta sobre cuáles son los desafíos que usted, considerando lo que nos ha dicho, qué es lo que falta para que el hombre pueda llegar a Marte y tal vez si se puede poblar en algún, si usted opina si se puede poblar en algún momento en unas condiciones similares a cómo vivimos acá en la Tierra, si eso se ve tan factible o cómo se proyecta y cuáles serían los desafíos respecto a eso. Ya, mira, muy buena pregunta. Yo creo que poblar Marte es muy difícil, De partida, Marte no tiene en este momento una atmósfera significativa, tiene una atmósfera que es el 1% de la atmósfera de la Tierra. Entonces uno tendría que ir a Marte, construir un iglú, digo un iglú así una cuestión redonda, presurizarlo, meterle oxígeno y meterle nitrógeno, crear una atmósfera artificial dentro del iglú, calefaccionarlo, porque en la noche en Marte, el día en Marte es fantástico, 24 horas 39 minutos. Es decir, casi ni se nota que el día es un poquito más largo que en la Tierra. Pero en la noche, que dura un poquito más de 12 horas, como el aire es tan tenue, la temperatura baja como 40, 50 grados. Entonces, si bien en el día la temperatura puede andar alrededor de 10 grados o 0 grados, en la noche pueden ser 40 o 50 grados bajo cero. Entonces, el iglú tiene que estar bien aislado, no puede perder calor porque si no estaríamos fritos, tendríamos que tener una fuente de energía enorme para estar calefaccionando. Entonces, la vida en Marte por mucho tiempo va a ser vivir en un iglú, construir otro iglú un poco más allá y conectarlos por un pasillo, otro iglú más allá conectado por otro pasillo, va a ser una red de pasillos con iglú. Mientras tanto, el hombre debería tratar de hacer cuestiones afuera que vayan engrosando la atmósfera, pero la atmósfera hay que engrosarla por lo menos hasta llegar a un 50-60% de la atmósfera nuestra. Ahora es apenas un 1. Y una vez que uno engruese la atmósfera, va a poder haber líquidos en la superficie. Y después de eso, uno podría intentar poner plantas para que los árboles pudieran repoblar Marte. Pero yo creo que eso que lo llaman terraformación va a tomar por lo menos un siglo, por lo menos 100 años o tal vez 500. La vida en Marte va a ser como vivir en un mall, uno va a estar dentro de una cuestión, por un pasillo va a ir para otro lado, por otro pasillo va a ir para otro lado, y tiene que ser así porque podría haber cualquier catástrofe en uno de los módulos. Si en un módulo hay un incendio, se cierran todos los pasillos que va para ese módulo
llegan los bomberos, rescatan a la gente que está ahí, apagan el incendio y después ven cómo reparar ese módulo. Pero si viviéramos en un solo coso como el Movistar Arena, pasa algo ahí y suena en todo el mundo. Entonces, hay que tener varias cositas chicas. De partida es mucho más fácil construir un hábitat para que vivan adentro 50 personas y no para que vivan 5.000. Pero yo creo que la vida en Marte por mucho tiempo va a ser dentro de casa, va a ser interior. Porque afuera uno tiene que usar un traje, uno tiene que usar un balón de oxígeno en la espalda. La gracia es que en Marte uno pesa el 40% de lo que pesa acá en la Tierra. Entonces uno no va a andar abrumado con una cuestión en la espalda. Una persona de 70 kilos va a pesar 28 kilos en Marte. Entonces uno va a andar saltando como canguro. Uno va a tener una gran movilidad en Marte. Claro, con algo en la espalda, con el casco y todo lo demás, no va a ser tanta la movilidad, pero es fácil moverse igual. Pero es una lata tener que vestirse con un traje para salir. Y bueno, uno de los grandes desafíos, grandes desafíos, más que tecnológico, bueno, es el ser capaz de generar alimentos. Tener un invernadero donde uno pueda producir tomates, lechugas y toda clase de hortalizas para poder comer en Marte. Papa, arroz, trigo, no sé qué llevaremos a Marte. Entonces, en la existencia de invernaderos que funcionen impecables y que nos permitan irnos alimentando en Marte, entonces el hombre va a tener que cambiar también su requerimiento. Por ejemplo, acá en Chile y en Argentina, faenar una vaca o un cordero es bastante fácil, pero en Marte no podemos llevar vacas. Por varias razones. La vaca no va a caber en la nave, punto 1. Pero punto 2, alimentar una vaca durante 2 años para después faenarla y comerse un bistec, yo creo que sería un despropósito, porque dicen que hay que gastar como 1.800 litros de agua por cada bistec que uno le saca a una vaca. Yo sospecho, esa tecnología ya la están haciendo, con células madre en el laboratorio están creando bistocos artificiales. Están creando carne de verdad, que se puede comer así con un cuchillo, pero que nunca perteneció a una vaca, no es un pedazo que le hayan cortado a una vaca. Entonces yo creo que a lo mejor las proteínas van a ser en el fondo, perdonando la expresión, como una impresora 3D que imprima, uno le dice, imprímeme 2 presas de pollo y un bistec, y listo, ahí está. No tengo idea cómo será. Pero los que vayan para allá van a tener que estar, van a tener que ser vegetarianos, porque carne no creo que puedan comer. A lo más llevarán una gallina, un pollito chico, y que la gallina ponga huevos y uno después hace un huevo duro, y el huevo duro lo pica y se lo echa a la ensalada. Pero toda la vida en Marte va a ser parecida a la vida en la Tierra, pero hay que repensarlo todo desde primeros principios. Hay que hacer las cosas que requieren menos agua. Hay que hacer las cosas que requieren menos energía. Por ahí yo escuchaba hace un tiempo atrás que decía que una palta uno necesita como 500 litros de agua. Para una manzana uno necesita como 50 litros de agua. Moraleja, no van a haber paltas en Marte. Van a haber manzanas. Porque obviamente el agua es muy escasa en Marte. Incluso a lo mejor 50 litros de agua para una manzana se considera un gasto excesivo. Y ni siquiera van a haber manzanas. Pero entre una palta y una manzana, obviamente las paltas van a quedar descartadas de inmediato. Entonces, hay que repensar todo. Y eso es la belleza del cuento de ir a Marte. Esa es la belleza. Sin duda que un cambio también en la forma de pensar, tal vez una oportunidad también de entender un nuevo concepto de sociedad también. Muy interesante también que nos plantea, profesor. Finalmente tenemos una pregunta que es una oportunidad también de conocer cuál es su visión al respecto. Queríamos tal vez, si nos pudiese dar algún consejo tanto a la institución como también a las universidades
para que este salto que estamos dando para que la actividad espacial sea más fructífera o tenga mejores beneficios tanto para el país. ¿Cuáles serían sus consejos al respecto para que esta actividad el ejercicio de esta actividad sea mucho más beneficioso, tuviese más oportunidades también para el país? Uy, me pone en un aprieto porque en realidad es fácil hablar, pero ya decir cuál es mi consejo es complicado. Yo creo que las universidades, la Fuerza Aérea, todo el sistema de defensa en Chile debería tomarse en serio salir al espacio. Tomárselo en serio como una actividad, porque desgraciadamente en Chile lo que hemos visto tantas veces es que se hace un proyecto, pero que no viene con la marraqueta bajo el brazo. Y al cabo de unos pocos años, no, en realidad no parecía muy interesante yo creo que se descontinúa. Entonces gastamos plata inútilmente en proyectos que nunca conducen a nada. Yo creo que el salir al espacio, el obtener información, el tener gente que maneje toda la cuestión espacial es muy importante, y esto entonces yo lo único que les diría, tiene que ser una actividad por lo menos a 10 o 20 años plazo. Si al cabo de 20 años se evalúa de que tal vez los objetivos no se están cumpliendo muy bien, ahí a lo mejor hacer algunas correcciones. Bueno, no digo yo que no haya que estar mirando constantemente, pero uno no puede esperar resultados importantes en 1, 2 o 3 años. Así que yo creo que en realidad es una cosa que debería ser parte del entramado cultural del país, que las universidades se pongan, que la Fuerza Aérea también colabore con lo suyo y que entre todos empujemos un carro que tenemos que medirlo en una perspectiva de 20 años. Y ahí ver efectivamente cómo estamos parados. Y claro, hay muchas cosas. Desde el espacio podemos ser un apoyo notable a la agricultura, a la minería, a la pesca. Y eso hay que desarrollarlo. Y bueno, posiblemente serán las empresas que tengan que se beneficien de esos datos los que también participen. Porque obviamente no parece justo. Claro, si uno tiene un montón de gente que está analizando esto con controles remotos, sensores remotos, muchas imágenes, está bien, pero si esto es un insumo para la pesca, bueno, que sean las empresas pesqueras las que aporten con gente y con datos, es decir, no con datos, con análisis, porque son ellos los que se están beneficiando. Y si hay que comprar una nueva máquina para analizar mejor, que también sea un esfuerzo, como suelen llamar, público-privado. Yo creo que tenemos que procurar el desarrollo del país, y el desarrollo del país tiene toda esta vertiente. Ciertamente la defensa nacional, el sistema universitario y también el sistema industrial. Está muteado, comandante Leiva. Profesor, ¿ahora sí? ¿Me escucha? Ahí sí, ahora sí, sí, ahí sí. Yo quería tomarme la oportunidad de hacerle la última pregunta antes de despedirlo. Y preguntarle primero, ¿cuál fue su motivación para estudiar astronomía? ¿Qué lo motivó? ¿Y qué desafíos tiene usted en su fuero interno para el futuro? Mira, bueno, yo creo que la gran motivación que me llevó a mí a acercarme a la astronomía fue los viajes espaciales, Yuri Gagarin, la Valentina Tereskova, todo lo que estaba ocurriendo en el mundo en esa época, y yo aburrido en el Barros Arana. Además, yo era muy malo para jugar pichanga, entonces cuando todos mis compañeros iban a jugar pichanga a las 6 de la tarde, yo me iba a la biblioteca y me dedicaba a leer, conversaba con otros, oye, mira, ¿cómo podremos ir a Júpiter? Leí libros, compré libros. Yo creo que por ahí me vino, yo soy un hijo de Gagarin, así me defino.
Y bueno, mira, yo esencialmente en este minuto lo que más me interesa, porque me sale del corazón, mi historia personal, voy a agregar un pequeño pedacito. Mi familia materna y paterna llegaron a Chile el año 1939 en un barco que se llamaba el Winnipeg y venían de la Guerra Civil Española. Mi abuelo era abogado en España y mi madre era chiquitita, tenía 10, 11 años. Mi padre llegó en el mismo barco, pero no tenía nada que ver uno con el otro. Y mi padre tenía 26 años, 27 años. En Chile, como 10 años más tarde, se conocieron y se casaron. Entonces yo soy hijo de inmigrantes españoles que el gobierno de don Pedro Aguirre Cerda tuvo la gentileza de acoger a estos 2.200 españoles. Chile nos dio una oportunidad a mi hermana, a mí y a todos los que éramos de los hijos del Winnipeg. Y yo viví en Parral, iba a la escuela pública de Parral, después en el liceo de Parral estuve un par de años, después del Barros Arana. Entonces a mí me parece que yo puedo hoy día relevar que en el fondo, aunque suena medio ciútico, si yo pude, cualquiera puede. Yo me machacaba, me vine a estudiar a Santiago porque el liceo en Parral no era muy bueno. En Santiago tuve que apechugar y ponerle el hombro, pero uno puede hacerlo. Y yo creo que educar a los jóvenes, educar a las niñas, es una cuestión tan bonita. Entonces yo quiero como devolverle a Chile lo mucho que le dieron a mi padre y a mi madre y a mi abuelo, que muy generosamente fueron acogidos en este país. Y yo creo que lo que yo he aprendido le puede servir de motivación, sobre todo a las niñas. La verdad es que a mí me emociona cuando se acercan unas chiquititas de 8, 10 años y me muestran uno de estos libros que he sacado para niños, Somos polvo de estrella para niños y niñas, que por favor póngale una dedicatoria y yo me quiero sacar una foto con usted porque yo quiero ser astrónoma y yo quiero ser alumna suya. Yo me río y le digo, te vas a tener que apurar porque yo no voy a estar aquí 20 años, así que trata de estudiar rápido, pero me encanta ver que de alguna manera yo he logrado motivar a niñas pequeñas. Las mujeres en Chile las educaban para ser dueñas de casa. Ahora yo quiero que se eduquen pensando en ser astronautas. No creo que sean astronautas, pero el pensar en ser astronauta ya uno lo pone con una visión de otra manera. Así que mira, mientras pueda, yo ahora lo que estoy haciendo es escribir libros. Y si esos libros van motivando más jóvenes, macanudo. Cuando uno podía salir y hacer charlas, hice muchas charlas. A lo mejor en el futuro las charlas las voy a ir bajando, porque, claro, ahora mismo en pandemia estoy medio machucado. Es posible que cuando se acabe la pandemia pueda volver a hacer charlas, pero por lo menos la escritura de libros y tratar de motivar a los jóvenes con libros. Bueno, hay hasta un programa de televisión para niños y niñas, el Cosmos del profe Massa, que me transformaron en una caricatura, en un mono animado. Y muchos, mire, yo lo he visto en esto de Educa TV. Esas cuestiones me encantan porque, claro, yo podría haber dicho, no, yo voy a seguir haciendo trabajo, artículos en Supernova o en no sé qué cuestión más, pero yo creo que me llegó la hora de tratar de devolverle a la sociedad lo que la sociedad me dio. Así que, además, lo otro que creo que, aunque viene de cerca la recomendación, el éxito que he tenido haciendo divulgación me habla de que en realidad tengo ciertas facilidades para hacerlo. Y de repente me pelan mis colegas, pero hace mucho tiempo que dejé de que me importara, de que yo pongo ejemplos que no son muy impecables, que yo no hablo en latín, que hablo en un lenguaje muy coloquial. Bueno, para motivar a alguien, yo no quiero enseñarle, yo quiero motivarlos para que aprendan a ver situaciones distintas y que después estudien y lean y que sigan caminando. Así que no me da pudor el que me pelen de que de repente
con alguno de mis ejemplos se me va un poquitito la mano, pero yo creo que siempre los ejemplos que yo pongo están más o menos enfocados, pero si uno trata de divulgar, la divulgación consiste en contar lo que uno sabe, pero contarlo en un lenguaje que el interlocutor lo entienda cabalmente. Entonces, ese esfuerzo normalmente los científicos no les motiva mucho, o de repente yo creo hay algunos que no tienen los dedos para el piano para hacerlo. Yo afortunadamente, será mi ancestro español, que en mi casa hablábamos todos hasta por los codos, que me permite a mí ciertas facilidades en el hablar y lo disfruto mucho. Así que mientras pueda seguiré divulgando. Muchas gracias, profesor. Bueno, de hecho hay un dicho que dice muy cierto: preocúpate más de cuando te dejen de pelar, porque eso significa que uno no está presente. Claro que sí. Que lo pelen lo mantiene vigente, así que no se preocupe por eso, profesor. Sí, había un dicho que el otro día me lo mandó alguien, dice, cuando a uno lo critican, nunca lo critica a alguien que haya hecho más que uno. Siempre es gente que ha hecho mucho menos que uno o que no ha hecho nada. Así que yo dije, en realidad, esto es cierto. Toda la razón. Bueno, primero agradecerle todo lo que usted ha hecho por nosotros el día de hoy. Me alegró mucho escuchar de sus palabras el saber que profesores suyos también fueron profesores de la Escuela de Aviación. Y hoy día están presentes nuestros docentes en el aula magna también escuchándolo, así que qué bueno que ellos sepan que también fueron parte de su crecimiento y también existieron profesores importantes, y como lo hay el día de hoy en la Escuela de Aviación. Contar una anécdota: usted habló de la Valentina Tereskova, la primera mujer en el espacio, también estuvo presente en la Escuela de Aviación en el año 72, vino a la Escuela de Aviación. Claro. Sí, tenemos fotos con ella en la escuela. Mira, sí. Y como usted sabe, para nosotros como institución, arma aérea es un arma tecnológica, ligada a la tecnología. La Fuerza Aérea está siempre ligada a la tecnología en todos sus ámbitos de acción, porque nuestros profesionales no solo son los pilotos, sino que también los ingenieros, y la tecnología asociada a la aviación implica que la gente tenga que estudiar en otro ámbito de acción, y nuestra formación es científica. Para que usted sepa, nosotros, después de 3 años comunes, los oficiales, los cadetes definen si van a ser pilotos, ingenieros aeronáuticos, ingenieros en telecomunicación informática, en administración o defensa antiaérea. Por lo tanto, la ciencia está presente. Y gracias a Dios a mí también me dio la oportunidad la institución de estudiar fuera. Y ahí uno se da cuenta de la importancia de la ciencia. Y soy un defensor de la ciencia, es muy necesaria. Y curiosamente uno piensa en ciencia, como ustedes lo mencionaron un par de oportunidades, con la marraqueta bajo el brazo. Y cuando uno necesita masa crítica, son 20 a 30 años lo que necesita uno de un proyecto para poder generar la masa crítica para desarrollarla en el futuro. Por lo tanto, es ahora cuando tenemos que invertir en ciencia para que en 30 años tengamos la masa crítica para poder producir. Entonces, por Dios que sus conocimientos y su exposición nos permiten abrir los ojos a los cadetes, saber lo que se les viene al frente con nuestro Sistema Nacional Espacial. Y agradecerle su voluntad para estar con nosotros el día de hoy. Espero que para usted haya sido también grato trabajar con la Escuela de Aviación. Somos azules de corazón y lo mantenemos siempre. Y le agradezco sinceramente sus palabras. Y como le dije yo el día de ayer, apenas terminemos este proceso que estamos viendo como país y planeta, la invitación a la Escuela de Aviación está abierta. Tengo una serie de fotos para después mandárselas para que usted vea lo de cómo estaba construido el observatorio aquí en la escuela, que estaba aquí al lado de la dirección, curiosamente, muy cerca, a menos de 100 metros de acá estaba el primer observatorio. Y después lo voy a conectar con el coronel Sáez, porque él le va a hacer la exposición a usted de nuestro Sistema Nacional Espacial para que usted esté interiorizado y conectado con también lo que estamos desarrollando como institución. Así que muchas gracias por todo. Se despide también de ustedes la capitán, la comandante Parra, que va a aparecer luego ya en pantalla, y darle las gracias. Bueno, encantado. Muchas gracias por todo. Ya. Hasta luego, profesor. Hasta luego.
¿Profesor? Sí. Sí, bueno, básicamente aprovechar de despedirnos también, agradecerle nuevamente su participación con las palabras del director del plantel, mi coronel Leiva. Ya estamos cerrando la presentación y más que nada reiterar nuestro agradecimiento por esta gran oportunidad que nos ha dado a todas las personas que nos han acompañado, principalmente a los cadetes de la escuela, de entender un poco más lo que significa tanto la importancia como los desafíos que requiere el ejercicio de la actividad espacial. Así que agradecerle, profesor, y aprovechar de también, le vamos a extender la invitación para que mañana nos pueda acompañar en la ceremonia de implementación del Sistema Nacional Satelital. Le vamos a hacer llegar el link al cual puede acompañarnos en esa actividad. Así que para nosotros también va a ser un honor contar con saber que está acompañándonos también en este gran paso también para el país. Estupendo. Así que muchas gracias, profesor, y esperamos vernos en una próxima oportunidad. Encantado. Hasta luego. Chao, chao.